Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les damos la bienvenida a una emisión más de Plana Mayor. Estamos en Urna 21, esta serie de entrevistas que tienen relación con el proceso electoral del Estado de México, donde se van a renovar los 125 ayuntamientos y la próxima legislatura local. Y bueno, esta es nuestra primera emisión de este año. Paco Ledesma me acompaña como todas las semanas. Paco, buenas noches. Buenas noches, Israel. Buenas tardes. Buenas noches también al auditorio de Plana Mayor. Bueno, y hoy tenemos el gusto de acompañar a la consejera electoral, Daniela Durán, quien es la presidenta del Instituto Electoral del Estado de México, quien nos va a platicar todo lo que está haciendo el instituto para pues la organización y el desarrollo y vigilancia de este proceso electoral. Buenas noches. Al contrario, muy buenas noches, Israel Dávila, muy buenas noches, Francisco Ledesma, pero sobre todo, saludar a su amable público de Plana Mayor. Es un placer, de verdad nos sentimos muy contentos y muy agradecidos que abran la puerta al Instituto Electoral del Estado de México. Bueno, pues vamos a iniciar. Como saben, bueno, este proceso electoral, el próximo 6 de junio se van a renovar los 125 ayuntamientos, se va a renovar la integración de la legislatura local y el proceso que está en desarrollo, pues va a ser inédito por muchas situaciones. Hay nuevas reglas y la situación de la pandemia también ha venido a alterar un poco la organización del proceso y los preparativos que tienen que ver para las elecciones del próximo 6 de junio. Consejera, ¿qué es lo que está haciendo el instituto para preparar este proceso que será inédito aquí en el Estado de México? Así es, efectivamente es inédito por muchísimas razones. Siempre decimos que es el más grande por los cargos que siempre se van a elegir, pero también siempre es el más grande por el número de electores. Cada vez siempre somos más en el Estado de México y en el país. Ahora, cerca de 12 millones de mexiquenses podrán acudir a las urnas. Pero ahora le agregamos un ingrediente adicional, pues que en el mundo no estaba pensado. No estaba inicialmente planeado, pero el Instituto Electoral del Estado de México, afortunadamente, el año pasado, con las experiencias de Hidalgo, de Coahuila, nos permitió prepararnos para enfrentar este proceso electoral. Es decir, COVID, la palabra COVID pudiera espantarnos, evidentemente es una pandemia, es una situación compleja, es una situación triste para todas, para todos, no solamente en nuestro país, en el mundo entero, pero justamente ya prácticamente llevamos un año en esta situación. El Instituto Electoral, ¿qué ha tenido? Protocolos, sobre todo protocolos, para cuidar a las y los mexiquenses. Por supuesto que nos encanta cuidar el sufragio, pero también tenemos una misión importantísima ahora, y es cuidar de la salud. Por ejemplo, simplemente podré platicarles, hemos adquirido cubrebocas, gel antibacterial, carillas, termómetros digitales, pero no solamente para los servidores electorales, sino para todas las personas, todos los ciudadanos que van a estar inmiscuidos en los procesos electorales. Por ejemplo, nosotros contrataremos a los CAEs. ¿Quiénes son los CAEs? Son los capacitadores electorales. A nivel federal se contrata un cierto número, a nivel estatal otro número. Tenemos que contemplar muchas medidas para cuidarlos. ¿Quiénes también? Monitoristas. También tendremos que tomar en cuenta, digo, y no sé si tendremos un minuto que me permitan platicarles, que no solamente es cuidar la salud en cuanto a temas físicos, cubrebocas, gel. Por ejemplo, es la primera vez donde realizamos una serie de concursos que siempre los hacíamos físicos, hoy los vamos a hacer y ya los estamos haciendo virtuales, y también déjenos platicarlo que de manera exitosa, al menos en el caso de vocales y consejeros, que es la primera etapa que ya concluimos, así como monitoristas, lo pudimos hacer 100% en línea. Creo que es un área de oportunidad y creo que las tecnologías de la información no solo llegaron para quedarse, sino como un gran aliado del Instituto Electoral. Consejera, si me permite, ya entrando en esa materia del cuidado de la salud, de una nueva realidad, una nueva normalidad que exige el COVID, ¿cómo están ustedes imaginando, planeando, organizando, por un lado, las campañas electorales y por otro lado, la jornada electoral? Claro que sí, también gracias por escucharnos sobre este punto que es muy importante. Nosotros queremos que sepan las y los mexiquenses que deben de estar tranquilos. Tenemos los protocolos, estamos en coordinación con las autoridades estatales y federales en materia de salud, en materia, por ejemplo, con el Instituto Nacional Electoral, para poder llevar a cabo bien las campañas electorales, la jornada. Aquí haría un paréntesis. Las campañas electorales es un tema de cuidado que le corresponde a los partidos políticos. Ellos se han acercado y agradecemos ese acercamiento con nosotros para que podamos compartir esos protocolos y ellos puedan tener todos los cuidados y todas las medidas de salud necesarias.
Nosotros también, por nuestra parte, hemos tenido contacto con el Instituto Nacional Electoral para que de manera coordinada las y los servidores electorales cuenten con medidas de salud, pero también para que no solamente las personas que van a ir a ejercer su voto el día de la jornada electoral, por ejemplo, los funcionarios de las mesas directivas de casilla puedan tener la total tranquilidad de que puedan representar a sus vecinos, a sus vecinas, porque ellos son los que al final del día van a contar los votos. Yo quisiera comentar y ser muy enfática en eso, nos los han preguntado muchas veces. Tenemos los protocolos, las medidas para que el derecho a votar no se restrinja y que COVID sea eso, como lo mencionaste hace un momento, una nueva normalidad. Y nosotros, Instituto Electoral, adaptarnos a esa nueva normalidad para poderle ofrecer a la ciudadanía las medidas para darles toda la tranquilidad necesaria. También platicarles, perdón, me interrumpe. No, estos protocolos que ustedes están elaborando y que han elaborado, incluyen que las campañas no sean presenciales, es decir, que sean a través virtuales o utilizando las tecnologías de la información. Esa será una decisión de los partidos políticos, pero nos parece, por lo que hemos podido platicar con ellos, que harán mucho de este uso de las tecnologías de información. Internet, redes sociales, digo radio y televisión, que evidentemente eso lo tienen desde hace muchísimos años, pero ellos justamente han estado preocupados por ello y nos preguntaban, ¿podemos intercambiar, por ejemplo, nuestros actos masivos por actos dirigidos en Internet? Por supuesto que sí. Hay situaciones que lo tienen que ver con el Instituto Nacional Electoral, otras serán con nosotros, pero se han acercado y hemos estado dando la orientación justamente para eso, para hacer el uso de las tecnologías de la información. En esa circunstancia, ¿hay algo que preocupe al Instituto Electoral del Estado de México? Y voy un poco más allá, hablando de la jornada electoral. Estadísticamente, las elecciones intermedias, pues, causan menor expectativa, quizá, que unas elecciones presidenciales o unas elecciones a gobernador. Eso evidentemente genera un mayor abstencionismo y por ahí seguramente la opinión pública también genera una expectativa negativa incluso contra el árbitro electoral. Entonces, ¿les preocupa que el abstencionismo sea más pronunciado a partir de esta nueva normalidad, que la gente pues tenga temor de salir a votar o alguna circunstancia en particular, que también las campañas electorales no prendan por esta circunstancia de que sean virtuales y no se genere una afluencia suficiente de votantes? Más que preocuparnos, estamos ocupados. Justamente tenemos también nosotros la estadística y aproximadamente en cada elección intermedia asiste el 40% de personas a emitir su sufragio. Situación distinta, como lo acabas de decir, cuando se trata de elección de gobernador, o pero cuando hay, por ejemplo, presidente de la República, diputados, senadores, que este nivel aumenta hasta 30 puntos porcentuales más. ¿En qué estamos ocupados? En incentivar la participación ciudadana. Esa no solo es una tarea de los partidos políticos, es una tarea también de la autoridad, normalmente conocida como el árbitro electoral. Estamos buscando campañas. Lo comentaba hace un par de días y decíamos, ¿qué estamos buscando? Un ejemplo. El área de comunicación social está trabajando videos, no sé si se pueda, no sé si sea gol explicar la plataforma TikTok, de manera de que nosotros nos podamos acercar a jóvenes. Si ustedes tienen oportunidad de revisar, normalmente las y los mexiquenses de 18 a 25 años de edad, pues prácticamente el 50% de las y los votantes. Pero también la pandemia, así como nos trajo sentimientos encontrados, nos trajo momentos difíciles, también nos ha traído que aquellas personas que a lo mejor tienen más de 35, 45, 50 años de edad, hayan logrado conectarse, buscar ese binomio de tecnologías de la información con la televisión, otros medios de comunicación masiva a la cual estaban acostumbrados. Hoy yo les puedo decir, yo puedo ver a mi papá, a mi mamá, prendidos en un celular, buscando videos en YouTube. Entrando, hoy mis papás tienen Facebook, tienen un Twitter, tienen algunos Instagram. Entiendo que no toda la situación del Estado de México se permea, pero sí creo que este uso de tecnologías, este Internet, nos está abriendo una puerta que tenemos que aprovechar las autoridades electorales para poder incentivar el voto, para explicar qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos y que entiendan la importancia de su voto. Porque no solamente hoy es tener un voto libre, también el voto tiene que ser reflexionado, tiene que ser consciente. La gente hoy sabe que puede decidir qué es lo que quiere y cómo lo quiere. Ya. Oiga, ¿han planteado ustedes el escenario, han platicado con las autoridades electorales
¿O ven ustedes el riesgo de que las elecciones se puedan posponer por esta situación sanitaria? ¿O eso está totalmente descartado? No, hasta este momento está totalmente descartado. Insisto, tuvimos afortunadamente el ejemplo de Coahuila e Hidalgo, se llevaron... ¿Perdón? Ahí se pospusieron las elecciones, ¿no? Al final se llevaron a cabo. Se llevaron porque se llevaron a cabo. Ya. Digo, fue al inicio de la pandemia, se retomó y se llevaron a cabo. Pero además no solo tenemos la experiencia de Hidalgo y Coahuila. También yo estudiaba hace un par de días que tenemos experiencias de muchos otros países en el mundo donde se han llevado de manera exitosa. Se han buscado las medidas necesarias. Se tiene la sana distancia, se tienen protocolos, se tienen medidas, pero las elecciones se han llevado a cabo de manera exitosa con y a pesar del COVID. El COVID no nos tiene por qué derrotar. Ya. Consejera, pasando a otro tema que es de interés público dentro de esta nueva normalidad y también de una nueva legislación electoral, hay nuevas reglas relacionadas con la violencia de género. En este sentido, ¿cómo va a trabajar el Instituto Electoral para garantizarla, para operarla? Y si nos puede explicar un poco en qué consiste esta legislación que impide que sean candidatos aquellos que hayan sido acusados de violencia de género, pero ¿hasta qué punto llega esta acusación o qué tipo de acusación estamos hablando? Muchas gracias por esa pregunta. La verdad es que es sumamente interesante. Algunos medios nos han hecho favor de replicar lo que nosotros llamamos 3 de 3. ¿Qué es el 3 de 3? Ninguna persona que haya cometido, que esté en un registro nacional de personas sancionadas, que haya cometido violencia política en razón de género, o bien que sea condenada o condenado, porque esto puede ser parejo hombres o mujeres, por violencia sexual, violencia de género, intimidación corporal o cualquier tipo de delito sexual, en este Estado de México no podrá ser candidato. No hay opción. No podrá ser. Pero además, por ejemplo, se han incluido los temas de los deudores alimentarios. Las autoridades, nosotros estamos ya teniendo contacto con las distintas autoridades para que aquellas personas que sean deudores alimentarios y se encuentren en ese registro no puedan ser registrados. ¿Qué es lo que hace el Instituto Electoral? Nosotros ya elaboramos en nuestro propio reglamento formatos. En estos formatos, que es lo que ya conocemos como la 3 de 3, ellos estarán obligados a firmar, a declarar bajo protesta de decir verdad que no se encuentran en este supuesto. Las personas que caigan en este supuesto se tomarán las medidas necesarias. Pero además esta reforma es sumamente importante porque el Instituto Electoral ha venido trabajando desde hace varios años en los temas de paridad de género, pero antes lo teníamos en nuestros reglamentos, pero hoy lo tenemos en nuestra legislación y es una obligación. El 50% de mujeres y el 50% de hombres deberán postularse a un cargo de elección popular. Es decir, habrá el 50% de candidatas y el 50% de candidatos. Sí o sí. Y después, bueno, hay una serie de mecanismos, bloques de competitividad, que por ahí estamos trabajando en unas infografías al respecto. ¿Qué va a ocurrir, por ejemplo, en los listados de representación proporcional? Se han tomado varias medidas para permitir que las mujeres puedan incidir en la vida política del Estado de México. Bien, hablando de esto de lo que hemos escuchado mucho y que luego la gente no entiende, a lo que se refiere la paridad de género horizontal, vertical y transversal. Eso en palabras entendibles para la gente común y corriente, ¿cómo lo podemos entender? Entiendo que se deben de postular al mismo número de hombres que de mujeres, pero no es lo mismo postular a una mujer en un municipio donde no tienes posibilidades de triunfo a otro donde tienes toda la oportunidad de ganar, ¿no? Así es lo que hoy sabemos como horizontal, vertical y transversal. En español y fácil. Si no lo digo en español y fácil, me lo preguntan 100 veces, porque es la oportunidad que tenemos para darnos a entender. Un ejemplo, el Estado de México tiene 125 municipios. Quiere decir que en 62 municipios serán encabezados, es decir, para la presidencia municipal, por decir, 62 por mujer, 63 por hombre. La próxima elección, si fueron 62 mujeres, habrá 63 aspirantes a la presidencia municipal y 62 hombres. Eso quiere decir una vez alternado.
una vez, para que siempre tenga las mismas oportunidades. Además, ustedes las y los mexiquenses, cuando vamos a votar, no solamente votamos por presidencia municipal, también lo hacemos por síndicos, por regidores. Ustedes podrán ver en su boleta distintos nombres. Este registro ante la autoridad electoral tiene un orden, y este orden es, por ejemplo, si al principio está hombre, después tendrá que ser mujer. Hombre, mujer, hombre, mujer. De esta manera serán 1 y 1, 1 y 1. Pero además, normalmente tenemos un propietario y un suplente. ¿Qué ocurre? Si la propietaria es mujer, la suplente tendrá que ser invariablemente mujer. Si es hombre, su suplente puede ser otro caballero o puede ser una mujer, pero esa será decisión de los partidos políticos. Son algunos mecanismos, fórmulas que se hacen al interior de los partidos políticos y que presentan ante la autoridad, de tal manera que un mayor número de mujeres puedan competir. Y finalmente, como lo decía Israel, lo que nosotros llamamos bloques de competitividad. Se divide en 3. Ejemplo, diputados. 45 diputados por mayoría relativa. Si lo dividimos en 3, tenemos 15 distritos y 15 distritos. Tendrá que ir la mitad de mujeres y la mitad de hombres, de tal manera que tanto hombres como mujeres puedan ir en aquellos lugares donde tengan posibilidades reales de ganar. No se tiene que mandar a las mujeres a aquellos municipios y a aquellos distritos donde los partidos políticos sabían que evidentemente podían perder. Ahora no. Ahora todo es parejo. Un hombre puede ganar, pero también una mujer puede ganar en igualdad de circunstancias. Consejera, hay otro tema que nos gustaría abordar dentro de esta conversación, dentro de esta plática, y es una cuestión que los ciudadanos pues ven con cierta molestia, con cierto hastío, con cierta preocupación cada que hay una elección, y me refiero al gasto de las campañas, al financiamiento público o a lo que incluso los partidos con financiamiento de sus militantes, con financiamiento privado pueden gastar. Y a eso hay que sumarle también el costo que ustedes tienen que realizar para la instalación de las casillas, para la impresión de boletas electorales, en las actas de escrutinio, O sea, ¿es necesaria tener una democracia tan costosa para tener elecciones limpias, libres, independientes? ¿O cuál es la ruta hacia dónde vamos como democracia incipiente, pero pues como una democracia muy costosa? Claro, efectivamente, la democracia siempre había costado. En México siempre ha costado y no es una novedad. ¿Por qué costaba? Por la desconfianza. Porque las y los mexicanos necesitábamos tener elementos que nos brindaran certeza. Que nosotros supiéramos que ese voto que nosotros habíamos emitido fuera el correcto y que su voto fuera contado. Y de esa manera se fue blindando las elecciones. Por ejemplo, pasamos del cartón al plástico. Ese plástico eran unas urnas que tenían que ser transparentes para que viéramos cómo podía ser introducida nuestra boleta. Por ejemplo, ustedes lo sabrán, y si no, permítanme platicarles, que, por ejemplo, tienen un grosor determinado esas urnas electorales. Esa ranura donde nosotros ingresamos nuestra boleta tiene un grosor determinado. Y eso, evidentemente, tiene un costo específico porque no cualquier empresa podía realizarlo. Lo pueden hacer muchas, por supuesto, pero tienen que tener todas las urnas exactamente las mismas características. Las boletas se hacen con papel especial, con tinta especial. Hoy en la mañana veía una nota que nos decían, ¿de verdad tenemos tantas medidas de seguridad como $1 o €1? Sí. En el Estado de México tenemos al menos 10 medidas de seguridad, visibles e invisibles. Pero también creo que ya llegó un momento en que podemos reflexionar si son necesarias todas esas medidas. Me parece que podemos ir caminando no a restar certeza en nuestras elecciones, no. Restar algunos elementos que quizá antes eran necesarios y que hoy podemos hacer un nuevo diagnóstico para saber si lo siguen siendo. Ejemplo, ¿es necesario 10 medidas de seguridad? No sé, quizá a lo mejor con 5 serán suficientes, con 6
serán suficientes. ¿Es necesario que sigamos emitiendo nuestro voto en un papel con un crayón? No lo sé. Quizás será momento, ahora sí, de migrar a la urna electrónica. Hace 3 años nos preguntaban mucho de las urnas electrónicas, que si exactamente en el Estado de México estábamos, por ejemplo, preparados. Y yo decía, a ver, los mexicanos estamos siempre preparados. Pero hoy, lo decía, el uso de las tecnologías de la información. ¿Qué nos mostró el COVID? Pues que todos tenemos o podemos tener estas tecnologías para usarlas en nuestro beneficio. Hoy habrá que explorar si las urnas electrónicas va a ser la nueva forma de votar. Yo recuerdo hace muchísimos años, seguramente ustedes eran muy jovencitos, y cuando se implementa el PREP, que es el PREP, el programa de resultados, pues es un sistema informático. Se tenían dudas. Hoy sabemos que estos programas, éramos los 3 muy jovencillos. Estos programas, si bien es cierto, no son vinculatorios, hoy le pueden dar a la ciudadanía resultados de cómo son las tendencias de su voto. Y hoy son confiables. Por ejemplo, en el Estado de México, nuestro PREP está certificado. Creo que, por ejemplo, tener urnas electrónicas que después podamos certificar, creo que podría ser una opción para migrar del papel, y claro que nos ahorramos en medidas de seguridad, en cartón, en plástico, mamparas, por ejemplo. Todo eso cuesta. ¿Qué hace el Instituto Electoral del Estado de México? Cada proceso electoral hace un esfuerzo. Nosotros, por ejemplo, en este momento hemos iniciado en la clasificación de algún material electoral con el que ya contamos para poderlo reutilizar. Esperemos que se pueda reutilizar el más del 70%. Espero que durante el mes de febrero lo logremos y darles muy buenas noticias. Pero de que podemos empezar a ahorrar y generar menos costos, me parece que para allá vamos, y siempre seremos partidarios de estar a la vanguardia, de ser punta de lanza, porque así ha sido el Estado de México, y seguramente iremos migrando por allá. Oiga, pero ¿qué hace falta? Porque yo me acuerdo que de la urna electrónica, del voto electrónico, estamos hablando hace 10 años, y cada 3 años estamos posponiendo esta discusión, o esta decisión más bien, ¿no? ¿Qué hace falta para que se concrete? Esta no es una decisión únicamente, por ejemplo, de los estados. Tenemos que tener las pláticas necesarias en coordinación, por ejemplo, con el Instituto Nacional Electoral. Me parece que también tenemos que hacer campañas de concientización, hacer los estudios necesarios para saber qué es lo que necesitamos. Por ejemplo, hay que hacer una inversión inicial, evidentemente. Saber cuánto cuesta esta inversión inicial, y si solamente es, digamos, una inversión, o tendrá que ser un costo que se tendrá que seguir erogando de manera continua. Si, por ejemplo, necesitan un mantenimiento, si dentro de 3 años estas son obsoletas, ya tendremos oportunidad, si gustan un día y nos harían favor de invitar. Existen muchos tipos de urnas electrónicas, por ejemplo, las que están conectadas a Internet, las que son como una especie de cajero automático, aquellas, por ejemplo, donde no están conectadas a nada e imprimen los resultados electorales, pero las ingresan nuevamente a la urna electrónica. Saber si lo vamos a hacer directo, conectado a Internet, podemos mandar un correo electrónico, o bien podemos iniciar paso a paso con aquella que yo les decía, imprimir un ticket, la gente doblará, aún tendrá esa sensación de que emite su voto, e ingresarlo, por ejemplo, a esa urna electoral. Créanos que ya estamos trabajando en ello, y no pasarán muchos meses en que podamos tenerles por ahí noticias al respecto. Hay una cuestión que no puedo dejar de lado. Usted nos explica esta circunstancia de 10 medidas de seguridad, pero nos habla de la jornada electoral. Evitar como árbitro que los competidores, que los partidos, que los candidatos hagan trampa. Pero ¿qué pasa durante el antes? Es decir, ¿cuál es la tarea del árbitro electoral para que el ciudadano común lo tenga con claridad? ¿Qué es lo que vigilan para que partidos, candidatos y militancia no hagan trampa durante las campañas electorales? Porque ahí también ocurren cuestiones irregulares, y vamos a un tema hasta de precampañas. Hay ya precandidatos muy adelantados que con subterfugios andan ahí promoviendo. O sea, hay cuestiones que los propios contendientes hacen, pero que ustedes tienen como árbitro que regular antes de la jornada electoral. Sí, cuando nos decían por qué nos denominaban árbitro electoral y no solamente autoridad que organiza las elecciones, creo que se centraba en este punto. En ocasiones, la autoridad tiene que haber alguien que saque esa tarjeta amarilla
Y ojalá que nunca tengamos que sacar la tarjeta roja. ¿Y en qué consiste? Son las quejas, son las denuncias. ¿Quiénes las pueden presentar? Cualquier persona. Las puede presentar a alguien que vio que indebidamente se pintó, por ejemplo, la barda de su domicilio. Pueden acudir con nosotros y decir, oye, vino un partido político sin que yo se lo permitiera, pintaron mi barda. También entre los propios jugadores, algún partido político puede ver que de manera indebida el de enfrente está haciendo algo que no debe, el contenido de esa propaganda electoral. También, por ejemplo, las campañas electorales inician prácticamente hasta el mes de mayo. En este momento, alguien podría advertir que alguien está haciendo actos anticipados de campaña, es decir, hacerse promoción, por señalarlo de alguna manera, antes del periodo que está previsto en la ley. Nosotros, la autoridad, tenemos la obligación de conocerlo y también existe otra autoridad para resolverlo. ¿Qué ocurre? Se sanciona, dependiendo la gravedad de la falta. ¿Cuáles pueden ser? Existen infinidad de sanciones que puedan ser impuestas, también dependiendo. ¿Ya tienen denuncias? ¿Mandé? ¿Ya tienen denuncias? Sí, tenemos un par de denuncias, en realidad son quejas. Tenemos un par de ellas, me parece que tenemos 8 o 10 sobre actos anticipados. Nosotros las sustanciaremos, apenas van ingresando, muy pocas ellas. Ya. Bueno, nos quedan... Irán creciendo, evidentemente, porque ahorita estamos en época de pre-campaña. Claro, claro. Ya, nos quedan ya muy pocos minutos, pero también antes de despedirnos, suele ocurrir que los partidos tienden a descalificar al árbitro electoral y empiezan a hacer señalamientos de parcialidad en los procesos electorales. Lo hemos visto en cada proceso electoral y en este ya lo vimos. Ayer hubo un señalamiento de uno de los actores políticos de que no midieron de la misma forma a las coaliciones electorales. ¿Qué garantías tiene la gente? ¿Qué garantías tienen los partidos y los actores de que el Instituto Electoral, de que el árbitro electoral realmente es imparcial, de que no recibe presiones, de que no recibe sugerencias? ¿Qué garantías hay de eso? Permítame platicar y justamente por eso decía que la palabra que ocupaba Francisco Ledesma hay a quien no le gusta, pero me parece que es correcta. ¿Qué es el árbitro electoral? Pensemos en un partido de fútbol. A veces los jugadores estarán contentos con el árbitro, a veces no lo estarán. A veces el árbitro vio un penalti. Afortunadamente en un partido de fútbol, y no lo digo en soccer, por ejemplo en un fútbol americano, hoy tienen pantalla por pantalla para poder ver qué es lo que ocurrió. Yo les decía, tenemos que pararnos todos en la misma cancha y ver si todos estamos viendo exactamente desde la misma perspectiva. Recordemos, los partidos políticos son los jugadores en este fútbol. Soccer, americano, en el partido que ustedes consideren. Ellos están a mitad de su partido. Es comprensible y nosotros tenemos que estar a la altura de que en ocasiones juzguen a la autoridad electoral. La autoridad electoral, en el caso en el Instituto Electoral del Estado de México, nosotros tenemos prácticamente 25 años en esto. Hemos organizado elecciones limpias. ¿Cuál es la prueba más clara? La alternancia. En todo el país, todos los partidos políticos pueden decir que han ganado alguna vez algo. Una presidencia municipal, una regiduría, una gubernatura, la presidencia de la República. Siempre han ganado. La alternancia es la prueba fiel que la autoridad electoral evidentemente hace bien su trabajo. Pero también eso implica una doble responsabilidad porque tenemos que hacer las cosas mejor. No es confiarnos. Al contrario, y uno de esos es la apertura. Es que la ciudadanía nos permita, nos abra la puerta y permita ver qué es lo que hacemos. ¿Cómo lo hacemos? Que sean exigentes, que nos recriminen, que digan cuando no les gusta algo. Y eso es la única manera que la autoridad lo haga cada vez mejor. Impugnaciones siempre las habrá. Para eso existen los órganos jurisdiccionales. Pero también esas resoluciones son las que dan garantía de que existen otros entes que se llaman órganos jurisdiccionales que van a revisar nuestro trabajo. Y ellos son los que van a decidir si se hizo de la mejor manera o no. Y en el caso que no se hace, se emiten las resoluciones o las sentencias respectivas como comúnmente la ciudadanía lo dice.
para corregirnos la plana. ¿Y esa corrección para qué es? Para siempre enmendar el camino. De forma muy concreta, el Instituto Electoral no tiene filiación política, se acabaron los repartos partidistas que antes se comentaban. Sinceramente no sé qué se comentaban, pero les puedo asegurar que en el Instituto Electoral del Estado de México siempre actuamos con estricto apego a la legalidad. Y el día que no lo hagamos, existe un procedimiento y se llama remoción de consejeros. Y lo tenemos hoy en día y estamos sujetos a ellos. Vale, pues muchas gracias, consejera. El tiempo se nos ha acabado y esperamos que no sea la única ocasión en la que podamos platicar en este proceso electoral y que tengamos también la oportunidad de ir viendo cómo se desarrolla el proceso y platicar e intercambiar opiniones para que la gente se entere cómo va desarrollándose el proceso electoral. Paco, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias a la doctora de Plana Mayor. Consejera, muchas gracias. Buenas noches. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes y muchísimas gracias a quienes nos ven, nos escuchan y hoy en redes sociales. Insisto, es una gran oportunidad. Me encanta cuando tenemos nuestro periódico físico y escrito, pero también nos encanta cuando nos ven por internet y aquí estamos siempre. Muchísimas gracias, de verdad. Vale, pues les agradecemos mucho y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.